Ya, miren, recreen la siguiente situación en sus cabecitas. Dice, Juan es un niño que le gusta participar en clases y es muy activo. Un día, Juan se pone de pie y camina por la sala de clases y toma el plumón y escribe una actividad dictada por el profesor. Él escribe, camina, ¿cierto? Se da una vuelta en la sala y escribe la actividad. En relación a lo planteado, reflexionemos. ¿Qué ocurre en el cuerpo del estudiante al caminar? ¿Qué se mueve en el cuerpo? Las piernas, los pies, las rodillas, los huesos, los músculos, los nervios. Y al escribir en el pizarrón, ¿qué parte del cuerpo le permiten caminar al estudiante? ¿Qué le permite al brazo y piernas realizar estos movimientos? ¿Y cómo participan los huesos en estos movimientos? ¿Qué es necesario para que los huesos se muevan? Todas esas preguntas reflexionenlas ustedes. Clase de hoy, martes 19 de octubre del año 2021. El objetivo es identificar la pelvis y el fémur para describir el movimiento que realizan. ¿Ya? Subrayan el objetivo y ahí están los datos de la clase número 2 del módulo 6. Observen las siguientes imágenes, reflexionen en torno a ellas, escuchen lo que comentará el profesor y luego respondan las preguntas planteadas en el chat de Zoom, pero en este caso ustedes las reflexionan en sus cabecitas. Miren acá, tengo hueso de la cadera y las piernas. Acá yo tengo el hueso de la cadera es esta, la voy a marcar con color rojo. Toda esta es la cadera, ¿ya? Toda esta es la cadera, ¿ya? De hecho, esta línea no, yo me equivoqué aquí. Toda esta es la cadera. La cadera es esta que va aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Cierto? Toda esta, esto de acá, esto de acá. Todo está en la cadera, que también se conoce con el nombre de pelvis, ¿ya? También la conocemos nosotros con el nombre de pelvis, como está ahí. Y también nosotros tenemos los huesos de las piernas, que son estos que voy a marcar con color azul, que son estos que están aquí, ¿cierto? Este que está aquí y este que está acá, y este que está aquí, con este que está aquí, ¿ya? Y a estos huesos de las piernas se les llaman fémur, son el hueso más largo del cuerpo humano. Entonces, el hueso del muslo, ¿cierto? Donde nosotros tenemos nuestro cuerpo, ¿cierto? El hueso del muslo, que es este que está aquí, el muslo, ¿cierto? Se llama fémur y se conecta o contacta con la cadera, ¿cierto? Que se llama pelvis. El hueso, ¿cierto? De la pierna, que se llama fémur, el que está con color azul, se contacta o se conecta con la cadera, con la pelvis, ¿cierto? A través de esta articulación, de esta cabecita que nosotros tenemos aquí, ¿ya? Y esa cabecita es la que permite el movimiento circular, ¿cierto? Adelante, hacia atrás, arriba, abajo. El fémur es capaz de girar en la pelvis de tal forma que el esqueleto puede moverse para caminar, correr y bailar. Gracias al fémur, ¿cierto? Nosotros podemos correr, caminar, bailar, saltar. La función de la pelvis y el fémur es permitir el movimiento del cuerpo. Mucha atención a esto. ¿Cuál es la función de la pelvis y el fémur? Permitir el movimiento del cuerpo. El lugar donde hacen contacto dos huesos se denomina articulación, ¿ya? Recuerden que las vértebras son huesos, las piernas tenemos huesos, la pelvis es un hueso, el codo es un hueso, ¿cierto? El húmero, el radio que tenemos acá en el brazo, el peroné, la tibia, todos son huesos, y cuando yo tengo dos huesos que juntan entre sí, se forma una articulación. Por ejemplo, aquí, esta parte de acá, dos huesos se están juntando, forman una articulación. Acá hay dos huesos que se están juntando, forman una articulación. Acá tengo dos vértebras que se están juntando, acá también forman una articulación. ¿Ya? Aquí también tengo otra articulación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las vértebras son huesos y al juntarse, claro que en medio de ellos hay un disco, ¿cierto? Un disco blandito que se llama disco intervertebral, como lo vimos ayer, pero también se juntan y forman una articulación que permite el movimiento que nosotros hacemos en nuestra espalda, hacia el lado, hacia adelante, hacia atrás, cuando nos encorvamos, ¿ya? El movimiento de nuestra cabeza también es debido a que hay una articulación de dos vértebras, ¿cierto? De dos huesitos. Las articulaciones. ¿Qué son las articulaciones? Las articulaciones corresponden al lugar donde hacen contacto dos huesos, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo tengo dos dibujos. Uno de un esqueleto humano y el otro de un robot, ¿cierto? Entonces,
Fíjense acá. Acá yo puedo seleccionar algunas articulaciones. Las articulaciones del cuello que se dan por las vértebras cervicales. La articulación del hombro, ¿cierto? Que se da con la clavícula y el húmero. La articulación del codo. Acá, la articulación de la muñeca. La articulación de la rodilla. ¿Ya? Las articulaciones de la columna vertebral, que son todas estas de acá. La articulación del tobillo, la de la rodilla de nuevo, la de las caderas. ¿Ya? Ahí yo tengo muchas articulaciones. Y acá, por ejemplo, también podemos ver en el robot que tiene la misma articulación. El codo, la muñeca, el hombro, ¿cierto? La rodilla, el tobillo, ¿ya? Son exactamente las mismas articulaciones, solamente que unas están representadas con el cuerpo humano, ¿cierto? El esqueleto humano y el otro con un robot. Y recuerden, todas estas articulaciones son el lugar en donde dos huesos se juntan entre sí. En relación a esto, ¿dónde están los puntos de contacto o articulaciones que permiten el movimiento del brazo? ¿Dónde están para que se mueva el brazo? ¿Dónde están? Miren, muevan ustedes sus brazos y digan dónde están. Puede haber un punto de movimiento, una articulación o dos articulaciones o tres articulaciones. ¿Ya? Una articulación, una está en el hombro, la otra está en el codo. ¿Esta de acá puede ser? No, porque esta ya no sería hombro, no sería brazo. Esta de acá es la mano, por lo tanto la muñeca es la articulación de la mano, ¿ya? Así que ojo con eso. Observen el siguiente video, reflexionen en torno a él, escuchen lo que el profesor verbalizará y luego respondan las preguntas realizadas. Miren aquí los movimientos que se están haciendo en este video. Un movimiento hacia adelante de la pierna con la cadera, ¿cierto? Un movimiento hacia adentro, un movimiento hacia afuera, ¿cierto? Hacia adentro, hacia afuera, una extensión de la pierna y una abducción de la pierna. La extensión es cuando nosotros abrimos las piernas hacia el lado y la abducción es cuando nosotros la cerramos la pierna, ¿ya? Entonces en este video vimos un movimiento hacia adelante de la pierna, otro hacia atrás, un movimiento hacia adentro, un movimiento hacia afuera, ¿cierto? Movimiento hacia adentro, movimiento hacia afuera, movimiento de extensión cuando abrimos la pierna y un movimiento de abducción cuando cerramos la pierna. Vimos todo ese tipo de movimiento. Entonces, en relación a este video, se muestra aquí la cadera, ¿cierto? Tenemos la cadera, aquí se muestra la articulación o por ejemplo, de nuevo, miren, ahí están los videos, ¿cierto? Viéndolos de nuevo. Ahí están todos los movimientos que se pueden hacer con la pierna y la pelvis en la articulación de la cadera. Entonces, acá, como ustedes pueden ver, tenemos la articulación de la cadera. ¿Ya? ¿Por qué articulación de la cadera? Porque aquí es donde se juntan los huesos de la pelvis y el fémur. ¿Ya? En la cadera, como les dije, se junta la pelvis y el fémur, y la articulación de la pelvis y el fémur nos permiten movimientos muy libres y en cualquier dirección. Ustedes vieron, hacia adelante, hacia atrás, aquí está, mira, hagan de cuenta que estas son las piernas. Movimiento hacia adelante, movimiento hacia atrás, movimiento hacia el lado, movimiento cerrando, movimiento de rotación, girándolo, ¿cierto? Movimiento hacia adentro, movimiento hacia afuera. Todo ese tipo de movimientos los podemos hacer con nuestra cadera, en la articulación de la cadera. Entonces, reflexionemos lo siguiente. Si yo sé que la unión de dos huesos corresponde a una articulación, ¿dónde están las articulaciones que permiten el movimiento de la columna vertebral? ¿Dónde estarán? Para que yo pueda mover la columna hacia un lado, hacia el otro, para enrollarme. ¿Dónde estarán esos huesitos que permiten el movimiento de la columna vertebral? ¿Dónde está la articulación de la columna vertebral? ¿Entre qué huesos? ¿Ya? Ojo ahí. Práctica guiada. Abran su CT en el módulo número 6. Completen guiados por el docente la actividad 1, 2 y 3 de la página número 7 y 8. Se revisará en conjunto. Miren acá. Siguiendo las acciones indicadas, recoge un objeto del suelo y luego completa la tabla con tus estudiantes. Tomen ustedes su estuche o un lápiz y déjenlo en el suelo. Luego de eso dice, acción 1, sentado en la silla, manteniendo la espalda lo más rígida, estática, ¿ya? Lo más rígida o estática posible, recoge un objeto del suelo, ¿ya? Intente recoger el objeto usted, pero teniendo la espalda rígida, ¿ya? Rígida, sin mover la espalda, ¿ya? Entonces, después responden, ¿se puede recoger algo del suelo?
Eso lo pueden hacer con facilidad o con dificultad. Si no lo pueden hacer, es con dificultad, ¿ya? ¿Qué ocurre en la columna vertebral? ¿Se dobla la columna o no se dobla al tenerla rígida? ¿Se dobla la columna o no se dobla? ¿Ya? ¿Y qué parte del cuerpo se dobla? ¿Se dobla tal parte del cuerpo o no se dobla ninguna parte del cuerpo? La 2. Sentado en una silla, manteniendo la espalda más relajada posible, recoge un objeto del suelo, el mismo estuche o lápiz. ¿Ya? Yo lo puedo recoger, entonces será con facilidad o con dificultad. Ah, con facilidad. ¿Qué parte de la columna vertebral? ¿Qué ocurre en la columna vertebral? Perdón, ¿se dobla o no se dobla? Sí, se dobla la columna, encierro se dobla. ¿Qué parte del cuerpo se dobla? Se dobla la columna vertebral, ¿cierto? Un poco las piernas. Perfecto, ahí está. Actividad 2. Siguiendo las acciones indicadas, recoge un objeto del suelo y luego completa la tabla con tus observaciones. Lo mismo que la anterior, pero miren ahora. Camina con los brazos y las piernas lo más rígido posible y luego intenta sentarte. Hagan eso ustedes en su casa. Tiesos, ¿cierto? Con los brazos y las piernas tiesas y luego intente sentarse. ¿Se puede caminar por la sala o por su pieza y luego sentarse? ¿Lo hacen con facilidad o con dificultad? ¿Qué ocurre en los brazos y las piernas? ¿Los brazos y las piernas se doblan o no se doblan? ¿Qué parte del cuerpo se doblan? Algunas partes, ninguna parte. Si se dobla alguna parte, ¿qué parte del cuerpo se dobla? Y la acción 2 dice, camina con los brazos y las piernas lo más relajado posible y luego intenta sentarte. ¿Ya? Caminan ustedes como caminan regularmente, relajaditos, se sueltan, ¿cierto? Caminan y después se puede caminar por la sala o por su pieza y luego sentarse. Eso lo hacen con facilidad o con dificultad. ¿Qué ocurre en los brazos y las piernas? ¿Se doblan o no se doblan? ¿Y qué parte del cuerpo se doblan? Se doblan los brazos, se doblan las piernas, la columna, la cabeza. ¿Qué se dobla? Ahí ustedes tienen que identificar. 3. Responde según las observaciones hechas. ¿En cuáles acciones fue más fácil moverse? Ahí ustedes tienen que registrar en cuál acción fue más fácil moverse. Y B, ¿en cuáles acciones fue más difícil moverse? ¿Fue más fácil moverse cuando teníamos nuestro cuerpo relajado o cuando teníamos nuestro cuerpo más estático, más rígido? Y B, ¿en cuál acción fue más difícil moverse? ¿Cuando teníamos el cuerpo relajado o cuando teníamos el cuerpo rígido? Todo eso lo deben responder. Práctica independiente. Abran su CT en el módulo número 6. Completen, guiados por el docente, las actividades número 4 y 5 del CT en la página número 9. Se revisará en conjunto. Dice, 4. Colorea círculos de color rojo en el lugar de las articulaciones del esqueleto y rotula el nombre de los huesos que corresponden a cada recuadro. ¿Qué hueso será este? Este de acá, ¿qué hueso será? Voy a colocar aquí un signo de interrogación. ¿Y qué hueso será este de acá? ¿Ya? Lo vimos. Ahora, ¿qué articulaciones vimos nosotros? Cuando yo les mostré el dibujo del cuerpo, del esqueleto del cuerpo humano y del robot, les voy a nombrar una. Ah, la articulación de la muñeca. ¿Les puedo nombrar otra? La articulación de la columna vertebral. ¿Cuál más creen ustedes que hay? Ustedes busquen las demás. Hay muchas más que pueden encerrar. Y 5 dice, conclusión. Usando el modelo del esqueleto, describe la función del movimiento del hueso de la pelvis y el fémur en la cadera. ¿Qué tipo de movimiento hace? Hace algunos tipos de movimientos, hace muchos movimientos y por eso hace movimientos libres. ¿Cómo es? ¿Ya? Observen eso, reflexionen. Antes de finalizar, reflexionemos. ¿Qué función cumplen los huesos como la pelvis y el fémur? Yo lo nombré al principio. Había una función que tenía el hueso de la pelvis y el fémur. ¿Nos permite hacer qué? ¿Ya? Y actividad final, ticket de salida. Copien el siguiente ticket de salida en sus cuadernos. Escriban su nombre y apellido y una vez que terminen, sáquenle una foto y envíenselo al profesor para evaluar. ¿Ya? Como este ticket no lo pueden ustedes imprimir o algunos lo van a poder imprimir y otros no, yo les voy a pedir, en la siguiente imagen, anota el nombre de los huesos que permiten movimiento de las piernas. Aquí abajito, ustedes escriben uno y colocan la respuesta. ¿Cuál es la respuesta de los huesos que permiten el movimiento de las piernas? Y después, en la misma imagen, encierran en un círculo dos articulaciones. Como no van a tener el dibujo, ustedes van a colocar huesos que permiten el movimiento de las piernas son y colocan su respuesta. Y después, dos articulaciones que tiene el cuerpo humano. Colocan aquí su respuesta. Una articulación es esta y otra articulación es esta otra. ¿Ya? Y le sacan una fotito y me lo envían para yo poder revisar su trabajo. También tienen plazo hasta las 9 de la noche para enviarme el ticket de salida y así yo poder revisar. ¿Ya? Esa sería la clase de hoy día. Un abrazo, cuídense mucho, nos vemos mañana. Tenemos clase de matemática y recuerden que a las 10 se deben conectar para el taller de alimentación saludable, la tercera jornada. Ya a las 10 todo en punto. Ojalá que la asistencia sea mejor que la de la semana pasada. Un abrazo, un beso, cuídense mucho. Chao, chao.